Preparados, una breve introducción acerca de quién es el doctor Sebastián Ibáñez, sin tanto prolegómenos, sino brevemente vamos a hacer mención, bueno, que es un abogado litigante de la provincia de Catamarca. Él es especialista en la materia penal y violación de los derechos humanos, es autor de diferentes publicaciones, tanto en pensamiento penal como en actividad jurídica, como así también en la revista de Derecho Penal y Criminología, editorial La Ley, dirigida por el doctor Eugenio Zaffaroni. También el doctor Ibáñez es coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de Catamarca, es expositor y docente en curso de litigación penal en el Colegio de Abogados de la provincia de Catamarca. En esta oportunidad nos va a hablar sobre cuestiones prácticas de litigación penal y vías de impugnación en la investigación penal preparatoria. Vale recordar que es la segunda vez que lo tenemos acá en Penalistas Tucumanos, ya que en 29 del 4 del 2020 ya no había dictado un curso de técnica de litigación penal y audiencia en la investigación penal preparatoria. Así que bueno, es un gusto para mí presentarlo al colega y un amigo personal mío, el doctor Sebastián Ibáñez. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero hacer una salvedad ahí en la pantalla, aparece un nombre de Emilio. Eso se da que esta computadora es de mi hermano, Emilio Ibáñez, por eso aparece ese nombre. Podría cambiarlo, pero para no demorar más, creo que queda claro la cuestión técnica. Bueno, el tema que hemos elegido hoy es un tema, me parece que interesante, que va a generar ahí mucho debate y, bueno, la necesidad de herramientas prácticas de utilización en materia de litigación penal, como lo son las vías de impugnación en la investigación penal preparatoria. Antes que nada, quiero manifestarle mi satisfacción, ya que por lo menos el colega Castaldo me dijo que estuvo aplicando lo que hemos visto el otro día en materia de audiencias en la prisión en la investigación penal preparatoria, audiencias en la prisión preventiva, etc. Me comentó Humberto que ya estuvo aplicando eso y con resultados exitosos. ¿Puede ser, doctor? Sí. Bueno, eso es muy importante, porque la idea de las charlas en materia de litigación penal es que sean prácticas, es decir, lo que veamos, ¿no?, lo puedan aplicar inmediatamente al otro día mismo en una audiencia, en el ejercicio cotidiano de la profesión, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, y esto, el tema que hemos elegido hoy también. Así que, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar primero diciendo que, ¿por qué el tema de las vías de impugnación en la IPP? IPP, así vamos a mencionar ahora, de forma sucinta a la investigación preparatoria, en forma abreviada. Porque, como saben ustedes, desde que en el sistema acusatorio, que tienen ustedes, en Tucumán recientemente, que nosotros tenemos del 2003 en Catamarca, y que, bueno, como saben ustedes, fue originario de la provincia de Córdoba, a finales de los 90, que es este sistema en donde la primera etapa del proceso penal por delito de acción pública ya no es conducida, ya no es dirigida por un juez, sino por el Ministerio Público Fiscal, ¿no?, el fiscal de instrucción, que conduce y dirige la investigación, ¿no?, y como lo vimos en la charla anterior, tiene por función, por finalidad, reunir los elementos probatorios necesarios para o determinar el sobreseimiento del imputado o requerir su elevación a juicio y pasar a la segunda y definitiva etapa del proceso penal por delito de acción pública, que es el juicio. Ahora bien, claro, desde el momento que la IPP la conduce
la dirige el Ministerio Público Fiscal, es necesario, en este nuevo sistema, establecer vías de impugnación contra actos del fiscal, contra actos procesales del fiscal, que es el que conduce y que dirige la investigación. Entonces, en esa conducción y dirección de la investigación, el Ministerio Público Fiscal va produciendo actos procesales, resoluciones, decretos, requerimientos. Entonces, es necesario que existan vías de impugnación contra actos del fiscal, que es quien conduce y dirige la IPP. Antiguamente, en el sistema anterior, donde la conducía el juez de instrucción, bueno, las vías impugnativas eran las que existían, las tradicionales, recursos de reposición, o reconsideración, o revocatoria, de apelación, contra las resoluciones del juez que instruía la causa. Pero ahora no es el juez quien instruye la causa, es el fiscal, es el Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto, tiene que haber vías de impugnación contra los actos del fiscal, en la conducción, en la dirección de la IPP. Bien. Entonces aparecen vías de impugnaciones específicas que antes no existían, que son contra las resoluciones del fiscal que va tomando en esta función de conducir, de dirigir, de llevar adelante la IPP. Bueno, y tenemos así básicamente dos. Yo estuve analizando el CPP de ustedes con detenimiento y estas dos vías son la oposición y la ocurrencia. Estas dos vías de impugnación ya obviamente fueron diseñadas por el CPP de Córdoba, del final de los 90, que es el que establece el sistema acusatorio, es decir, este donde investiga el fiscal, y en su momento generaron una confusión grande acerca de la diferencia entre una y otra, porque como verán, o lo vamos a ver, son muy parecidas, y no se sabe muy bien, o los códigos procesales penales no distinguen muy bien una de otra. Son distintas, pero su diferenciación es sutil, es casi imperceptible. Esto hizo que en la provincia de Córdoba, bueno, tuviera que aclararse esto a nivel jurisprudencial. Nosotros en el año 2003, cuando nosotros adoptamos el sistema acusatorio en Catamarca, pasó lo mismo, y tuvo que venir Cafera Tanores, nada menos, uno de los autores de la Reforma Procesal Penal de Córdoba, a aclarar esta diferenciación. Bien, y esta confusión puede ser que también la tengan ustedes, que están ahora, digamos, debutando con el sistema acusatorio. Por eso la idea es que esto les sirva para que esa diferenciación la tengan de un inicio y no tengan que pasar por la experiencia esta confusa que pasaron los cordobeses, nosotros, acerca de la diferenciación entre estas dos vías de impugnación de la IPP contra los actos del fiscal de instrucción, que son la ocurrencia y la oposición. Vamos a empezar con la oposición. Ahí tienen ustedes, en su código, en su CPP tucumano, el artículo 347, que es el 338 en nuestro CPP de Catamarca, que conceptualiza la oposición, ¿no? Y dice: en los casos que la ley autoriza la oposición a una resolución o requerimiento del fiscal de instrucción, esta se deducirá ante quien la dictó en el plazo de 3 días, salvo que se establezca otro trámite. Si el fiscal mantuviera su decisión, elevará la oposición en igual plazo ante el juez de instrucción, junto con las actuaciones, y sin perjuicio del cumplimiento de los actos urgentes de investigación. Oposición. Veamos cómo regula su código la ocurrencia, que está antes, unos artículos antes, en el artículo 344 de ustedes, ¿no? Estoy manejando el código de ustedes, que es el 335 de Catamarca. Dice: proposición de diligencias. Las partes podrán proponer diligencias que serán practicadas cuando el fiscal las considerara pertinentes y útiles. Si las rechazara,
podrá ocurrir ante el juez de instrucción, le hace juez de control de garantías, en el plazo de 3 días. El incidente se tramitará por cuerda separada, sin paralizar las actuaciones principales, debiendo el juez resolver en igual plazo, sin recurso alguno. Ya verán ustedes la bastante similitud de las vías de impugnación, pero hay una diferencia, y hay una diferencia en el trámite. ¿Qué es lo que vamos a ver? Empecemos por la oposición. ¿Qué es la oposición? Bueno, la oposición es una vía de impugnación que puede utilizar cualquiera de las partes durante la IPP cuando el fiscal de instrucción, de oficio, en su función de conducir y de impulsar la investigación, emite un acto procesal en sus dos formas. ¿Saben ustedes? Porque el CPP lo dice, las dos formas de actuación del fiscal, de resoluciones del fiscal, son los decretos y los requerimientos. ¿Sí? Entonces, en la oposición, la diferencia con la ocurrencia, como vamos a ver enseguida, es que en la ocurrencia, la parte pide una diligencia probatoria al fiscal. Y el fiscal la rechaza. Y ahí la parte ocurre, o sea, va al juez de control. En la oposición, el fiscal, la parte no le pide nada al fiscal, que haga nada. No le pide una diligencia y el fiscal rechaza. No, acá en la oposición el fiscal de oficio emite un acto procesal en su función de conducir y dirigir la investigación. Acto procesal que agravia a una de las partes. Y esa parte debe impugnar, si es que lo quiere impugnar ese acto, por la oposición, mediante la vía impugnativa oposición. Por ejemplo, el fiscal imputa, ¿no? Se hace la denuncia, reúne una serie de pruebas y dicta el decreto de determinación de los hechos, que es el decreto fiscal de imputación, en donde ya le atribuye un hecho material concreto, con una calificación legal determinada, en base a una mínima prueba, al denunciado. Bueno, ese decreto fiscal de imputación, supongamos que no está bien relatado el hecho en sus circunstancias de tiempo, modo, lugar o persona, no tiene la calificación legal, están malos datos del imputado, no está bien individualizado, no está bien fundado en la prueba. Bueno, entonces el imputado lo quiere impugnar. Bueno, la vía impugnativa es la oposición. Porque no es algo que, no es una prueba que el imputado pidió y el fiscal la rechaza. Para eso está la ocurrencia. Es algo que el fiscal de oficio, en la dirección y conducción de la investigación, hace. Es un acto procesal que el fiscal de oficio, en la conducción y dirección de la IPP, dicta que agravia una parte. Y eso se impugna por la oposición. ¿Sí? Esa es la oposición. Por eso el 347 dice de ustedes, en los casos que la ley autoriza la oposición a una resolución o requerimiento fiscal, o requerimiento del fiscal de instrucción, eso es. Y bueno, y el trámite de la oposición es distinto al de la ocurrencia. En la oposición, como lo dice la norma esa, la parte que se opone a ese acto procesal del fiscal de instrucción tiene que interponer la impugnación, dice, ante quién la dictó, o sea, ante el mismo fiscal de instrucción. Es como una especie de recurso de reposición o de reconsideración contra el fiscal. ¿Sí? En el plazo de 3 días, dice. Nosotros en Catamarca tenemos 10 corridos en los plazos del proceso penal. En Tucumán desconozco si son corridos o algo. Pero son 3 días. Salvo que se establezca otro trámite, dice el 347 de ustedes. Y dice, si el fiscal mantuviera su decisión, es decir, si el fiscal rechaza la oposición y se mantiene en lo que decidió, eleva la oposición
Dice, en igual plazo ante el juez de control de garantía junto con las actuaciones y sin perjuicio del cumplimiento de los actos urgentes de investigación. ¿Eso qué significa? Que ante la oposición, el fiscal puede hacer lugar a la oposición y por contrario imperio revocar lo que hizo. ¿Sí? O puede mantener la resolución que dictó. Y en ese caso, tiene que elevar las actuaciones, el fiscal, en el plazo de 3 días, al juez de control de garantías para que resuelva. Eso que eleva, ¿qué es? No es solamente el expediente, sino es también la oposición de la parte con su fundamento para que el juez resuelva. ¿Sí? Y lo que el juez resuelva puede a su vez ser apelable. Es apelable. Supongamos que el juez de control de garantías rechaza la oposición también, o sea, confirma el rechazo de la oposición que hace el fiscal, entonces ahí la parte que se opuso, el oponente, tiene el segundo control jurisdiccional de la apelación. ¿Sí? Vamos ahora a la ocurrencia para que vean la diferencia. La ocurrencia está en el artículo 344 de ustedes. Y dice, las partes podrán proponer diligencias que serán practicadas cuando el fiscal las considerara pertinentes y útiles. Si las rechazara, podrán ocurrir ante el juez de control de garantías en el plazo de 3 días. El incidente se tramitará por cuerda separada, sin paralizar las actuaciones principales, debiendo el juez resolver en igual plazo sin recurso alguno. Fíjense ustedes la diferencia. En la ocurrencia, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa en la ocurrencia? Aquí en la ocurrencia, el fiscal no dispone nada de oficio. Es la parte la que le pide una diligencia probatoria. En la mayoría de los casos son diligencias probatorias, son medidas de prueba, pero puede ser otra diligencia, porque acá el artículo dice, las partes podrán pedir diligencia, no dice que tiene que ser probatoria, puede ser otra, pero en la mayoría de los casos son diligencias probatorias. Aquí la parte es la que le pide al fiscal una diligencia probatoria, un medio de prueba. Y el fiscal rechaza, porque el fiscal, si considera que esa medida de prueba que le está pidiendo, esa diligencia que le está pidiendo una parte, el querellante, el defensor del imputado, no es pertinente o no es útil, recordemos que pertinencia y utilidad significa lo siguiente. Pertinencia significa que se tiene que referir al hecho objeto de la investigación. Y utilidad significa que tiene que ser eficaz, tiene que servir para obtener un dato útil de la investigación. O sea que una medida de prueba puede ser pertinente, pero no puede ser útil, ¿no? Y puede a veces ser impertinente e inútil. Bueno, entonces, acá una parte, en la ocurrencia, una parte le pide al fiscal que practique una diligencia probatoria. Y el fiscal, porque considera o que no es pertinente o que no es útil, la rechaza. Y ahí, la parte, el que propuso la diligencia probatoria, si quiere impugnar eso, tiene que ocurrir al juez de control. ¿Qué significa? Que directamente impugna ese rechazo del fiscal al juez de control de garantías. O sea que fíjese ya la diferencia con la oposición. No se interpone ante el fiscal como la oposición, sino directamente ante el juez de control de garantías. Y el juez de control de garantías va a tener que pedir el expediente a efectos videndi, es decir, para ver por qué el fiscal rechazó, o sea, para tener elementos para poder decidir si está bien o mal rechazada la diligencia probatoria por el fiscal de instrucción. Y eso debe ser en 3 días, dice el artículo de ustedes. Es decir, desde el momento que la parte pide una diligencia probatoria, supongamos pide que se haga un allanamiento de tal lado, que se reciba tal testimonio, que practique una cámara Gesell, un delito sexual de un menor, que se vuelva a producir un testimonio, que se remita una prueba informativa, que se pida una prueba informativa de tal lado, etc. El fiscal
de instrucción considera que eso no es pertinente, no es útil y rechaza. A partir de ahí tiene 3 días la parte que propuso la diligencia probatoria, rechazada por el fiscal de instrucción, para ocurrir. Por eso se llama ocurrencia. Directamente impugna eso, la parte, al juez de control de garantías. ¿Sí? En el plazo de 3 días tiene la parte, desde el rechazo. Entonces, esa es la diferencia entre la oposición y la ocurrencia. Como verán, los trámites también son distintos. Y fíjense que en el caso de la ocurrencia, ¿qué dice el 344 de ustedes al final? El incidente se tramitará por cuerda separada, sin paralizar las actuaciones principales, debiendo el juez resolver en igual plazo, es decir, en 3 días tiene el juez para resolver, y sin recurso alguno, dice. Mientras que la oposición, lo que resolvió el juez de control de garantía es apelable. Pero acá, lo que resuelve el juez, dice este artículo, no tendría recurso de apelación ante la Cámara de Apelación. Lo cual vamos a ver que no es tan así, porque hay un artículo más adelante de ustedes que figura el recurso de apelación, que establece que sí sería apelable si hubiese grabado irreparable para la parte. Bueno, no sé si hasta ahora más o menos me queda claro la diferencia entre la oposición y la ocurrencia, entre estas 2 vías de impugnación en la IPP contra los actos del fiscal de instrucción. Volviendo a la oposición, vamos a dar un ejemplo concreto. Supongamos que ustedes están defendiendo una persona de denuncia por X delito, X hecho supuestamente delictivo, el fiscal da inicio a la IPP por un decreto, y bueno, resulta ser que en base a la denuncia sola, y sin que haya practicado ninguna otra medida de prueba, ya lo imputa formalmente al denunciado. ¿No? Dicta el decreto de terminación del hecho, y ya ahí le imputa formalmente un supuesto hecho delictivo, ¿no? Pero supongamos que ese decreto, el decreto de fiscal de imputación, no cumple con los requisitos formales, como decía recién, no tiene la calificación legal, no está bien relatado el hecho que se le atribuye, el hecho material, el hecho histórico, tal día, tal hora, en tal lugar, ¿no? Circunstancias, tiempo, modo, lugar, persona. O no está bien fundado probatoriamente. Entonces, ahí, el defensor del imputado, si lo quiere impugnar, tiene que utilizar la oposición. Ahí corresponde la vía impugnativa oposición. ¿Sí? O, en el caso de que el fiscal formule el requerimiento, ¿sí? Por ejemplo, el requerimiento ya de elevación a juicio, ¿sí? Aunque esos requerimientos tienen un trámite específico de oposición, eso es lo que voy a mencionar enseguida. Pero ese sería un ejemplo de oposición. Ahora, vamos a un ejemplo de ocurrencia. Bueno, mismo ejemplo, el defensor del imputado propone una medida de prueba. Pide al fiscal que practique una diligencia probatoria. Supongamos, estamos en un IPP donde se investiga un supuesto abuso sexual. Bueno, supongo que ya está imputado el denunciado, y bueno, el fiscal se basó en una pericia psicológica que es poco clara, ¿no? Entonces, el defensor del imputado pide una ampliación de la pericia psicológica porque de la que se practicó por el cuerpo forense no surge con claridad la existencia de un supuesto evento abusivo, etc. Bien. Y ahí, en el pedido, el defensor, fundamenta la pertinencia y la utilidad de esa diligencia probatoria, de esa ampliación pericial psicológica, porque dice porque demuestra que la anterior no es completa, no es clara, no es precisa, ¿sí? Y es necesario, porque supongamos que estamos ante un abuso sexual sin acceso carnal, donde la prueba psicológica, o sea, no hay vestigio físico, donde la prueba psicológica es fundamental. Bien, entonces el fiscal, ante ese pedido de ampliación de la pericia psicológica que hace la defensa del imputado, lo rechaza.
rechaza el pedido de esa prueba. Dice, no, no voy a practicar esa prueba porque para mí no es útil. Suficiente con la pericia psicológica que ya se practicó. Ahí procede la ocurrencia. El defensor del imputado tendría que, si quiere impugnar ese rechazo, utilizar ya no la vía oposición, la vía ocurrencia, directamente ocurrir ante el juez de control de garantía, para que revoque el rechazo del fiscal de instrucción y admita la prueba. ¿Sí? Admite esa diligencia probatoria. No sé si queda claro conceptualmente ambas vías impugnativas y con los ejemplos ilustrativos que he dado. ¿Sí? Cualquier duda que tengan o cualquier precisión que quieran complementaria me lo solicitan sin ningún problema. Volviendo al tema de la oposición, esta norma que tienen ustedes en el 347 es el trámite general de la oposición. Es decir, hay determinadas resoluciones del fiscal de instrucción que tienen un trámite de oposición específico en cuanto a plazos, ¿no? Por ejemplo, el trámite para la constitución del querellante particular, para la instancia de constitución del querellante particular por parte de la víctima o de los representantes legales, si es un menor, o de los herederos, si es una víctima mortal. Allí, los códigos procesales penales, tanto el de Córdoba, nuestro de Catamarca, el de ustedes, ahí prevén un trámite específico de oposición. Entonces, es decir, dicen, una vez que el pretenso querellante, se le llama el que quiere ser querellante, que presenta el pedido de ser querellante, bueno, ahí establece un trámite específico el código. Dice que de eso se le tiene que correr vista a la defensa del imputado, y bueno, para que formule una oposición a eso. Y si el fiscal, y contra lo que decía el fiscal, puede oponerse también, si es que, caso que el fiscal admita o no admita el querellante, cualquier otro, el pretenso querellante o el defensor del imputado pueden oponerse. Y ahí tiene trámite específico esa oposición, ¿no? Después otra oposición que tiene un trámite específico es la oposición al requerimiento de citación a juicio. Ustedes saben bien que ese trámite tiene una oposición específica también. Desde el momento que el fiscal requiere al juez de control de garantía la elevación a juicio, ahí también tiene la defensa del imputado un plazo para oponerse al requerimiento fiscal de citación a juicio y pedir el sobreseimiento. Son trámites específicos de oposición. Cuando en todos los otros casos, en donde el código no prevea un trámite específico de oposición en cuanto a plazos, todo, rige el 347 que hemos mencionado recién. ¿Sí? Por eso dice, en los casos que la ley autoriza la oposición a una resolución o requerimiento del fiscal de instrucción, esta se deducirá ante quien la dictó en el plazo de 3 días, salvo que se establezca otro trámite, ¿ve? O sea, salvo que tenga un trámite de oposición específico. Si el fiscal mantuviera su decisión, elevará la oposición en igual plazo ante el juez de control de garantías, junto con las actuaciones y sin perjuicio del cumplimiento de los actos urgentes de investigación, ¿no? Entonces, esa aclaración quería hacer. ¿Qué sucede con la apelación aquí? Bueno, en el caso de la oposición, el 347 de ustedes no dice que no es apelable lo que resuelve el juez de control de garantías, ¿no? Con lo cual, si el juez de control de garantías rechaza la oposición, bueno, es apelable esa resolución, ¿no? Vamos al ejemplo recién. El fiscal dicta un decreto de imputación, que no está fundado probatoriamente, lo imputa al denunciado con la mera denuncia nomás. Entonces, ahí el defensor del imputado formula oposición, impugna eso por oposición, porque acá corresponde la oposición, como dijimos. Bueno, el fiscal mantiene el decreto de imputación y eleva al juez de control de garantías
para que resuelva. Y el control de garantía lo avala el fiscal, es decir, convalida el rechazo nuevamente la oposición del defensor del imputado, es decir, convalida el decreto de imputación. Ahí es apelable eso por el defensor del imputado. Ahora, en el caso de la ocurrencia, que está en el 344, ahí al final, fíjense ustedes. Hola, doctor, discúlpame que te interrumpa, soy el doctor Diegues. Te quería hacer una referencia en cuanto estás hablando. En este momento estás hablando de lo que nosotros tenemos, la ley 6203, que es el actual Código Procesal, y hay una diferencia con el próximo Código Adversarial que está por entrar en vigencia. Estás hablando de la vía recursiva que tenemos actualmente, que no es la misma en el digesto procesal que está por entrar en vigencia. No sé si está por hacer un comparativo o está hablando directamente del sentido 03. No estoy hablando de lo que tienen ahora en vigencia. Claro, lo que pasa es que estamos próximos a entrar en vigencia con un nuevo código adversarial, que es la ley 8933, que serían las vías impugnativas de este código. Ya no tendría que estar en vigencia porque entraba en vigencia el nuevo código adversarial el 4 de mayo de este año, pero debido a la emergencia